Queridas amigas y amigos, culmino una semana agotadora, pero sumamente interesante en Ginebra, tras presentar ante el Consejo de Derechos Humanos mi informe anual, en este caso sobre los pueblos indígenas. Los pueblos originarios en islas y continentes de todo el mundo que se ven de hecho marginados y maltratados en su propia tierra. Sin embargo, a pesar de haber sufrido siglos de colonización y violencia, conservan vivas cosmovisiones, conocimientos y prácticas ancestrales que hoy se demuestran sabias y aplicables a los grandes desafíos de sostenibilidad y de gobernanza democrática que afrontamos con la crisis global del agua que el cambio climático sin duda agravará. Para los pueblos indígenas, el agua es el alma azul de la vida. Desde el profundo respeto a la naturaleza que inspiran esas cosmovisiones, los pueblos indígenas tratan a menudo los ecosistemas acuáticos incluso como espacios sagrados, ofreciendo en el fondo una visión genuina del paradigma de sostenibilidad, al tiempo que un enfoque holístico de gestión de ríos, humedales y lagos integrados en sus territorios, en plena coherencia con el enfoque de gestión ecosistémica que necesitamos imponer, desarrollar en el mundo, en todo el mundo, para preservar la sostenibilidad de ríos y acuíferos. Por otro lado, la gestión comunitaria que hacen del agua como un bien común y no como una mercancía ofrece un ejemplo de gobernanza democrática, sin dejar a nadie atrás, en coherencia con el enfoque de derechos humanos que promueve Naciones Unidas. En cualquier caso, los problemas de agua y saneamiento para los pueblos indígenas, lejos de resolverse, están agravándose. A la brecha tradicional de inversiones e infraestructuras sufrida por los pueblos indígenas, hoy se une la proliferación de megaproyectos en sus territorios que ponen en riesgo la sostenibilidad de sus ecosistemas acuáticos y sus derechos humanos al agua potable y al saneamiento. La minería a cielo abierto no solo destruye sus territorios, manantiales, ríos y acuíferos, sino que envenena sus aguas con vertidos tóxicos. La construcción de grandes presas hidroeléctricas inunda valles habitados y espacios vitales para su supervivencia. Crece el acaparamiento de tierras y de aguas en sus territorios para grandes desarrollos agroganaderos que suelen contaminar también sus aguas. Bajo el argumento de la protección ambiental, para desarrollar el turismo muchas veces se imponen desplazamientos y restricciones para los pueblos indígenas en sus propios territorios, siendo que la biodiversidad y los ecosistemas se han conservado por cientos de años justamente gracias a ellos. Muchos países eluden reconocer a sus propios pueblos originarios bajo argumentos de unidad nacional e igualdad ciudadana, con lo que, lejos de fortalecer la democracia y la equidad, ponen en riesgo la supervivencia de estos pueblos. En muchos otros países que sí reconocen formalmente a sus pueblos indígenas, se suele relegar su derecho a la consulta previa, libre y bien informada, bajo argumentos falaces de soberanía nacional, o bien sobre los recursos naturales me refiero, y sobre el agua, o bien de defensa del interés general de la nación, para en el fondo dar prioridad a los intereses de grandes corporaciones frente a los derechos humanos de pueblos indígenas y no indígenas. Los gobiernos y las empresas suelen además criminalizar a los pueblos que se oponen a estos proyectos con amenazas, con violencia e incluso con el asesinato de líderes indígenas, como ocurrió, por cierto, por desgracia, con mi querida amiga Berta Cáceres en Honduras. Garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas exige respetar su derecho a controlar y gestionar sus aguas en sus territorios, así como su participación en pie de igualdad con poblaciones no indígenas en la gestión de cuencas y acuíferos que se extiendan más allá de los límites de sus territorios. Los estados deben ofrecer a las autoridades indígenas los medios necesarios para que puedan garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento a sus poblaciones, cubriendo al menos en parte la deuda histórica que pesa sobre estos pueblos. Pretextar la escasez de fondos públicos, priorizando al mismo tiempo el crecimiento, por ejemplo, de gastos militares en esa nueva carrera de armamentos que nadie se atreve a cuestionar, por encima de los derechos humanos, en este caso los derechos humanos de los pueblos indígenas, simplemente
no es aceptable, como dije en el plenario del Consejo de Derechos Humanos. El diálogo intercultural basado en el respeto a sus cosmovisiones, conocimientos y prácticas ancestrales debe regir el desarrollo de programas de educación y formación en lenguas indígenas, así como la colaboración activa para elaborar y publicar datos sobre su situación concreta en materia de agua y saneamiento. También se deben promover legislaciones nacionales que permitan el control de las empresas, de las multinacionales, desde sus propios países de origen, cuando actúan en territorios indígenas de terceros países. Los gobiernos y los propios pueblos indígenas tienen la obligación de promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre temas de agua y saneamiento en particular, incluyendo la higiene menstrual, y no solo por razones de justicia, sino también como forma de mejorar la gestión de estos servicios a partir de la experiencia, los conocimientos y el compromiso de las mujeres en este ámbito. Concluí mi intervención ante el Consejo de Derechos Humanos con un reconocimiento a los pueblos indígenas, pidiendo perdón como hombre blanco, descendiente de las potencias colonizadoras, por los abusos e injusticias cometidos, y expresando mi profunda gratitud por el ejemplo de dignidad, perseverancia y sabiduría que los pueblos indígenas del mundo entero nos han dado y nos siguen dando cada día. Muchas gracias.